nosotros tenemos una aceleración que depende de la posición y también le vamos a integrar para encontrar la velocidad. ¿Cuál es el pequeño detalle aquí? Cuando tengamos una aceleración que dependa de la posición, nosotros le vamos a integrar ya no con respecto al tiempo, sino con respecto a x. Entonces me adelanto un poquito a los ejercicios que vamos a hacer abajo. Ustedes tienen que la aceleración es la derivada de la velocidad. Lo mismo de siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que esta aceleración no va a depender del tiempo, sino va a depender de la posición. Cuando la aceleración dependa de la posición, entonces, cuando nosotros integremos esta expresión, nosotros no vamos a integrar con respecto al tiempo, sino con respecto a x. Eso es lo único que cambia. En pocas palabras, si su aceleración depende del tiempo, ustedes integran con respecto al tiempo. Si su aceleración depende de la posición, ustedes integran con respecto a la posición. Es así de simple. Como varía con respecto a x, obviamente nosotros no vamos a evaluar esto entre t sub 0 y t, sino entre un x sub 0 y un x. ¿Cuál sería el siguiente paso? Reemplazábamos la aceleración, integrábamos y acá resolvíamos esta integral. Entonces yo les quiero hacer notar esta integral de aquí. Esto es lo que nosotros vamos a tener en estos problemas. Cuando ustedes tengan la integral de la derivada de la velocidad con respecto a x, directamente ustedes pueden poner b de x al cuadrado sobre 2 menos b al cuadrado de x sub 0 sobre 2. Una partícula ingresa en un medio con una velocidad de 10 metros por segundo y la aceleración, que depende de x, está dada por esta expresión de aquí, mire, menos 3kx al cuadrado. ¿Cuánto debería valer esa constante para que la partícula se detenga después de 1 metro? Entonces les voy a ilustrar de qué se trata este problema. Supongamos que nosotros tenemos un medio, por ejemplo, un bloque de madera, un ladrillo, petróleo, aceite, por ejemplo, y nosotros tenemos una partícula que va a ingresar en este medio, que va a impactar contra esa madera, que va a impactar contra la pared, que va a atravesar ese medio. Obviamente, dependiendo de qué medio sea, sí o no que va a recorrer una distancia mayor o menor. Si es que obviamente es madera, capaz que ingresa esa bala, por ejemplo, hasta acá. Pero si es que es ladrillo, se va a detener mucho antes. Entonces, esta constante K que aparece aquí es una característica de nuestro medio, que nos va a determinar precisamente eso. Por eso nos dice, ¿cuál debería ser esa constante K para que precisamente nuestra partícula se detenga exactamente 1 metro después? Digamos en este punto de aquí. Vamos a ubicar nuestro sistema de referencia. Yo convenientemente le voy a poner aquí. Este sería nuestro eje X, que en realidad es el único que importa, ¿no es cierto? Porque el movimiento sigue siendo solamente en una dimensión. Si ustedes ven la gráfica, este sería el punto X igual a 0. Y este punto de aquí, cuando ya se detiene, sería el punto X igual a 1. Clarito dice aquí, mire, que la partícula se detiene después de 1 metro. Que se detenga significa que va a tener una velocidad en este punto igual a 0. Y además, nosotros también sabemos la velocidad con la que ingresa al medio. Es decir, que la velocidad en este punto es de 10 metros sobre segundo. Listo, está claro de qué se trata el problema. Una partícula entra al medio con una cierta velocidad. Nos piden determinar cuánto vale esta constante que caracteriza nuestro medio para que la partícula justo se detenga después de 1 metro.
Antes nosotros trabajábamos con aceleraciones que dependían del tiempo, velocidades que dependían del tiempo y posiciones que dependían del tiempo. Y las condiciones que nos daban nuestro problema era precisamente, por ejemplo, la posición y la velocidad para algún tiempo. Les muestro, miren. Nuestros problemas nos decían, para el tiempo t igual a 3, la velocidad son 2 metros. Para el tiempo igual a 3, la posición es 9 metros. Ahora nosotros no tenemos eso, sino que nosotros vamos a tener la velocidad en función de la posición. Entonces nuestros datos, nuestras condiciones iniciales van a ser la velocidad que va a tener nuestra partícula en un determinado punto. En x igual a 0, la velocidad vale 10 metros. En x igual a 1, después que ha recorrido 1 metro, la velocidad vale 0. ¿Cómo interpretaríamos nosotros esas condiciones? Parecido a lo que nosotros hacíamos ayer, parecido a esto de aquí. Cualquiera, por favor. La velocidad al posición 0 es igual a 10 metros sobre segundo. Exacto, esto dice la compañera, ¿ya? La velocidad para cuando x es igual a 0 es de 10 metros por segundo. Y la otra condición, La velocidad cuando x es igual a 1 es de 0 metros. exactamente, la velocidad cuando x es igual a 1 es de 0 metros por segundo. Exactamente. Obviamente, chicos, ustedes simplemente podrían decir b en 0 es igual a 10, como hacíamos antes, y b en 1 es igual a 0. Pero, ¿qué confusión les podría traer esto? ¿Sí? ¿Por qué el profe escribe así mejor y no así? En función de que Estamos hablando del tiempo. Exacto, ¿no es cierto? Alguien podría decir, la velocidad al tiempo 1 es de 0 metros por segundo, pero no, es la velocidad en x igual a 1. Entonces, ahora sí, recién vamos a empezar a resolver nuestro problema. Simplemente partimos de la misma relación de siempre, que la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que esta aceleración va a depender de la posición y que la velocidad también va a depender de la posición. ¿Qué hacíamos después? ¿Se acuerdan? Nosotros simplemente integrábamos ambos lados de la ecuación. Antes integrábamos con respecto a t, ahora integramos con respecto a x. ¿Entre qué límites de integración? Acuérdense, cuando integrábamos con respecto a t, nosotros integrábamos entre t sub 0 y t. Ahora integramos con respecto a x. ¿Cuáles deberán ser los límites de integración? Tendrían que ser x sub 0 y x. Exactamente. ¿Qué hacíamos en este punto? ¿Se acuerdan? Reemplazar la ecuación de la aceleración que me da y los límites de integración. Exacto. Reemplazamos la aceleración, muy bien, como hacíamos antes, menos 3k por x al cuadrado. Ajá. Y también podemos reemplazar los límites de integración. Y aquí, chicos, hay un montón de opciones. Pero quiero ver cuál es la opción que toma su compañera. ¿Cuáles límites de integración reemplazarías tú? X igual a 0 ¿Ya? Entonces, desde 0 hasta... hasta x. Ya, muy bien. Nos mantenemos con lo que nosotros hacíamos en la clase anterior. ¿Cuál era el consejo que yo les daba? Utilicen los límites de los datos que les dan. Aquí nosotros tenemos para x igual a 0. Al final aquí nos va a aparecer un b sub 0. B sub 0 si tenemos de dato, no pasa nada. ¿A qué sería igual esta integral? A la velocidad al cuadrado de x sobre 2 menos la velocidad al cuadrado de x sub 0 sobre 2. Exacto. Fíjense, y como yo les había dicho, este b sub 0 es un dato, es la velocidad cuando entra al medio, que es de 10 metros por segundo, elevado al cuadrado sería 100, dividido para 2 sería 50. Y ahora simplemente tenemos que resolver esta integral. K es una constante, verán. Menos 3 también. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos es esto. Menos 3k, x al cuadrado de x, entre 0 y x. ¿Cuánto vale esa integral? Menos k por Ajá. x cubo.
Claro, esto sería x al cubo sobre 3. Por este 3 de acá sería solo x al cubo y por menos k, como dice la compañera, es menos k por x al cubo. Ya, no se olvidarán estos límites de integración entre 0 y x, pero sí o no que evaluando les va a quedar lo mismo. A este 50 ya le puedo pasar de una vez al otro lado y aquí me quedaría b al cuadrado de x sobre 2. Despejamos nuestro b de x, sería la raíz cuadrada de 100 menos 2k por x al cubo. Y aquí tenemos, como yo les había dicho, una expresión que nos dice cómo va a cambiar la velocidad de nuestra partícula a medida que ingresa dentro de un medio. Entonces, esta expresión que acabamos de calcular nos dice cuánto va a valer la velocidad en todos estos puntos. Pero no hemos respondido lo que nos preguntaban, miren. No nos preguntaban, encuentre una expresión para la velocidad en función de la posición. Si no nos decían esto, determine el valor de la constante k. Y nosotros encontramos la velocidad y aquí está metida la constante k. ¿Cómo encontramos esa constante? Les voy a dar una pista. Nosotros todavía no hemos utilizado este otro dato de acá, que la velocidad después de 1 metro vale 0. Es cuando ya se detiene. ¿Qué podrían hacer? El camino que nosotros realizamos en clases no es el único, no es la única forma de resolver este problema. Nosotros aquí primero encontramos la velocidad y encontramos esta expresión, siguiendo algo parecidísimo a lo que nosotros hicimos en las clases anteriores. Por eso seguí este camino. Y ahora vamos a ver cómo a partir de esto nosotros vamos a calcular lo que nos piden, que es esta acá. Pero nosotros podemos evitar este proceso y podemos calcular K directamente si nosotros en lugar de integrar desde 0 hasta X, nosotros integramos desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad en 0, la velocidad en 1 y simplemente nos va a quedar K. Y claro, hay varias formas de hacer. También podrían integrar desde 1 hasta X. No es la única la que yo les estoy presentando, sino que yo estoy relacionando lo que habíamos hecho antes con esto que es medio nuevo. Pero volvamos al camino que yo les presento. Ya llegamos a esto. ¿Cómo utilizando esta expresión podríamos determinar K? Y les doy una pista. Todavía no hemos utilizado esto, que la velocidad después de 1 metro es igual a 0. ¿Alguna idea, por favor? La velocidad que sacamos ahora ya nos da en función de la posición, ahora solo toca reemplazar. Ya, entonces esto es lo que tenemos que hacer, miren. La velocidad para cuando x es igual a 1 es igual a 0. Esta velocidad ya está para cualquier x y nosotros sabemos cuánto vale para x igual a 1. Entonces simplemente evaluémosle a esta solución que tenemos de aquí para x igual a 1. Simplemente nos quedaría la raíz cuadrada de 100 menos 2k. 1 al cubo es 1 y la velocidad después de 1 metro es igual a 0. Pues nos quedaría que esta raíz es igual a 0, que 100 menos 2k es igual a 0 y que k es igual a 50. 1 sobre metro segundo al cuadrado. Ahí está la constante k. No es la única forma de resolver este problema, chicos. Yo les invito a que resuélvanle haciendo así, miren. Integren entre 0 y 1 y ustedes van a encontrar directamente k. Supongamos que ahora tenemos una partícula que tiene esta aceleración. Esa partícula se va a detener también después de 1 metro. Y en cambio, los que nos piden ahora es la velocidad con la que esa partícula ingresa en el medio. Les voy a hacer un dibujo súper parecido a lo que teníamos arriba. Ahí está mi bloque, por aquí está la partícula ingresando en el bloque. Después va a recorrer dentro de ese medio 1 metro. Y aquí, cuando esté por acá, la velocidad va a ser 0, porque se va a detener.
Voy a poner mi sistema de referencia en verde. Convenientemente le vamos a poner aquí, justo cuando entra en el medio. Antes a nosotros nos preguntaban cuánto tendría que valer K. Arriba decía menos 3kx al cuadrado. Ahora nosotros ya conocemos ese valor. Esa ya no es nuestra incógnita. ¿Se dan cuenta? Sino que lo que nos están preguntando es la velocidad con la que ingresa en el medio. Es decir, la velocidad cuando x es igual a 0. Le voy a poner. Esto es lo que nos están preguntando. La otra condición es la misma que nosotros tenemos arriba. La velocidad, en cambio, cuando x es igual a 1, es 0. Entonces empecemos igualito que siempre. La aceleración es la derivada de la velocidad. Solo que ahora esa aceleración va a depender de la posición. Vamos a integrar ambos lados. Si nuestra aceleración depende de x, ¿con respecto a qué tenemos que integrar? Con respecto a x. Si antes era t sub 0 y t los límites de integración, ahora ¿cuáles son los límites de integración? X sub 0 y x. Voy a reemplazar la aceleración. Sería menos 150 x al cuadrado de x. Y acá, ¿cuánto salía esta integral? Velocidad al cuadrado en x sobre 2 menos velocidad al cuadrado en x sub 0 sobre 2. Exactamente. Aquí yo les voy a poner una nota como les puse arriba. Y les voy a decir que la velocidad inicial también se puede determinar directamente integrando de otra forma. Igualito que como hicimos arriba. ¿Cuánto sería esta integral de la izquierda? Menos 50x al cubo. Exacto, ¿no es cierto? Ya le evaluaste entre 0 y x, ¿no es cierto? Queda lo mismo. Da lo mismo. Voy a tratar de despejarle de una vez b sub 0 al cuadrado sobre 2 menos 50x al cubo. Esto es b al cuadrado de x sobre 2. El b de x sería igual a... ¿Cómo determinaríamos el b sub 0, chicos? Reemplazando la velocidad cuando x es igual a 1. Exacto. Entonces, miren, chicos, no importa que al final nos haya quedado en función de b sub 0. ¿Cómo determinamos ese b sub 0? Con la otra condición que nosotros teníamos. Miren, la velocidad para x igual a 1 es igual a 0. La velocidad para cuando x vale 1 sería igual a la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado menos 100. ¿Cuánto vale la velocidad para x igual a 1? Vale 0. Entonces, b sub 0 ha sido igual a 10 metros sobre segundo. ¿Está claro, chicos? Alternativamente, ¿cómo pudieron haber resuelto? Si ustedes integraban entre 0 y 1 su aceleración, directamente la única incógnita hubiese sido b sub 0, ¿cierto? Listo, hagamos un último ejercicio. Una partícula parte de reposo en el origen. Y aquí nosotros ya podemos obtener información. ¿Cómo interpretarías eso? Que la velocidad inicial es 0. ¿Pero a qué te refieres inicial? En x igual a 0. Exactamente, en el origen, ¿no es cierto? En x igual a 0 es igual a 0 metros por segundo. Muy bien. Esta es nuestra aceleración. Esta aceleración depende de x y también ahí aparece una constante que de ley nos van a pedir calcular. Si se sabe que la velocidad de la partícula es 4 metros por segundo cuando x es igual a 8, determine estas cosas de acá. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Directamente vamos a integrar ambos lados con respecto a x entre x sub 0 y x. Reemplazamos la aceleración. La aceleración es k sobre x más 4 al cuadrado. Reemplazamos los límites de integración entre 0 y x. ¿A qué sería igual esta integral de acá? Velocidad al cuadrado en función de x sobre 2 menos velocidad al cuadrado de 0 sobre 2. Exactamente. Y miren, el compañero nos dijo
que la velocidad para x igual a 0 es igual a 0. El problema, como ustedes se deben estar preguntando, es este integral. Ya no está tan fácil como las que teníamos antes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cuando ustedes tengan una integral media rara, simplemente ustedes le pueden sacar aparte y resolverle. Esta es una de esas integrales que se resuelven por sustitución o cambio de variable. Y nosotros, si ustedes recuerdan, tomábamos ss más x más 4 y le llamábamos u. Y con eso, nuestra integral nos quedaría acá por la integral de u al cuadrado. Pero acuérdense, teníamos que reemplazar este de x y eso le hacíamos simplemente diferenciando nuestra u. De u es igual a dx, entonces aquí simplemente nos quedaría de u sobre u al cuadrado. Entonces aquí hay una gran pregunta antes de continuar. ¿Cuál es esa gran pregunta, chicos? ¿Cuáles son los límites de integración, profe? Por supuesto, ¿no es cierto? Obviamente esos límites de integración también van a cambiar por nuestro cambio de variable. Ustedes van a ver esto en cálculo. Yo simplemente en este punto le voy a poner con lápiz. Ustedes no se hagan lío para nada de estos límites de integración. Van a ser diferentes. No va a ser 0 y x. Van a ser otros límites para nuestro u. Yo simplemente les digo, no se hagan lío de estos límites de integración. Ya van a ver por qué. Entonces lo que nosotros tenemos que integrar es esto, chicos. U a la menos 2 de u. Y para eso vamos a utilizar esta formulita u a la n más 1 sobre n más 1. Ayúdame, por favor. ¿Cuánto Ya. sería si es que n vale menos 2? Sería u a la menos 1 sobre menos 1. Exacto. Menos k sobre u. Y obviamente aquí nosotros tendríamos que evaluar entre esos límites de integración que les digo que no se hagan lío. ¿Por qué? Porque obviamente después nosotros tenemos que regresar a nuestra variable original. Menos k sobre u valía x más 4. Y a esto, ¿entre qué límites les evaluarían? En los mismos límites que teníamos nuestra integral original. Y esto es simplemente menos k sobre x más 4. Pero si le evalúan en x igual a 0, les quedaría menos k sobre 4. Exacto, positivo, por el otro menos. Si nosotros juntamos nuestras respuestas, este sería el resultado de nuestra integral. Y por otro lado, teníamos b al cuadrado de x sobre 2. B al cuadrado de x sobre 2. Sería la raíz cuadrada. A ver, 2k, un cuarto, menos 1 sobre x más 4. Listo, pero esto tampoco no nos pedían, ¿se acuerdan? ¿Qué nos pedían? Nos pedían el valor de la constante k. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para encontrar el valor de esa constante? Teníamos dos condiciones. La una era esta celeste de aquí, que ya le utilizamos acá, le voy a poner en celeste. Y esta otra, la velocidad para cuando x igual a 8 es igual a 4. Simplemente le evaluamos, miren. En vez de x voy a poner 8. Entonces tendríamos la velocidad en 8 es igual a la raíz cuadrada de 2 por k por un cuarto menos 1 sobre 8 más 4. Y lo que nos dice es que esta velocidad vale 4. Den despejando ya y díganme cuánto vale k. Me sale 48. Las unidades, veamos. Metros al cubo sobre segundos al cuadrado. Listo. Esto, por cierto, es el primer literal. Nos piden determinar la posición de la partícula cuando la velocidad es de 4.5. Les doy una pista. Esta expresión de acá nos permite determinar la velocidad cuando nosotros conocemos la posición. Dicen, o sea, reemplazaríamos la velocidad y como ya tenemos la k, nomás despejaríamos luego x. Muy bien. Entonces vamos haciéndole paso por paso. Primero que nada, en esta expresión que tenemos aquí, como nos dice la compañera, nosotros ya tenemos la k. Entonces podemos reemplazarle. 48 por 2, esto es 96. Entonces nosotros tenemos dos formas de leerle esta ecuación. La primera,
Si nosotros conocemos cuánto vale x, por ejemplo, si x vale 3, nosotros ya podemos determinar la velocidad. Y al revés, si nosotros conocemos la velocidad, por ejemplo, me voy a inventar un valor, 5. La velocidad vale 5. Fíjense cómo nosotros podemos despejar x. Nosotros podemos encontrar la posición para cuando la velocidad tiene algún valor. A nosotros nos piden determinar cuánto vale este x, pongámosle así, x para cuando esta velocidad es igual a 4.5. Entonces, reemplazamos en esta ecuación, 4,5 cuadrado sería igual a 96 por 1/4 menos 1 sobre x más 4. Denme calculando, por favor. ¿Cuánto vale el x? A mí me salió 21.6. Esta es la posición en la que se encuentra cuando la velocidad es de 4.5 metros sobre segundo. Y listo. Eso sería todo.